La palabra de Dios. Hoy día, Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, Siervos inútiles. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Esta palabra, cuando yo creo que la leí, la he vuelto a leer, como que me resultaba un poco chocante. ¿Cómo esto de que hago lo que tengo que hacer y tengo que llamarme a mí mismo siervo inútil? Es como cuando yo estaba chico, escuchaba como mi madre le decía, refiriéndose a alguien, este es un bueno para nada. O sea, no sirve para nada. Yo lo encontraba bastante fuerte eso. Y un día me lo encontré ahí en la escritura. Sí, el mismo Señor Jesús dijo esto, siervos inútiles somos. Bueno, hay que entender un poco esto. El Señor les acaba de decir que debían perdonar todas las veces que fuesen necesarias a sus discípulos y que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en Él, mejor le fuera ser hundido en lo profundo del mar, con una pesada piedra atada al cuello. Imagínate, eso le acaba de decir aquí en Lucas capítulo 17 el Señor. Entonces los apóstoles le pidieron al Señor que le aumentara la fe, una petición extraña que ya analizamos, porque se sentían incapaces de cumplir las exigencias reveladas por Jesús. El Señor Jesús les dijo que basta con un poquito de fe para producir milagros. Es decir, la fe que tienen simplemente debían usarla. Y así podrían lograr cosas imposibles. Ponga atención, Jesús, nuestro Señor, el autor y consumador de la fe, aconseja a usar la fe que tienes y esto retroalimentará tu fe. Se entiende que está de más andar pidiendo entonces al Señor que haga un aumento de fe. Simplemente el Señor dice, usa tu fe y esto te dará más fe. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Estas palabras no fueron dadas a la multitud, sino que a sus discípulos. El capítulo 17 de Lucas enfatiza, comienza diciendo que dijo Jesús a sus discípulos, ahí en Lucas capítulo 17, versículo 1. El Señor estaba enseñando el camino de la obediencia, el camino del servicio para aquellos que ya le conocen y participan en el reino de Dios. El Señor lee la mente de todos sus discípulos y antes que pronuncien palabra alguna, les sigue hablando sobre esta obediencia que es necesaria para cada uno de sus siervos. Tal vez, hermanos, los apóstoles se estaban preguntando, ¿y qué gano con ser obediente a tanta exigencia de Dios? ¿Qué recompensa me dará Dios cada día si soy obediente a sus mandatos? ¿Acaso seré aplaudido? ¿Acaso seré recibido con honores por haber realizado tareas difíciles cada día? ¿Acaso el Señor dirá que sí a todas mis peticiones que hago en las oraciones? Digo esto precisamente por lo que el Señor les hablará sobre esta manera. Sabemos, hermano, esto es un paréntesis, por los libros de historia y la misma Biblia, que en el siglo primero había una dura esclavitud. Los campos eran trabajados por siervos que habían sido comprados en el mercado del pueblo, ya sea porque habían cometido algún delito o porque se habían vendido por sus muchas deudas contraídas.
o se habían hecho siervos porque eran pobres y no tenían que comer. Y la única posibilidad que tenían era mendigar o hacerse esclavos de un amo poderoso que les asegurase un techo y comida. En aquel tiempo no existían leyes laborales que los protegieran. Los esclavos no tenían una carta de derechos humanos que el amo tuviera que respetar. En general, los esclavos no eran más que una simple herramienta que el amo usaba como quería para su propio beneficio. El famoso y reconocido filósofo Aristóteles, fíjese usted que vivió en la antigua Grecia unos 350 años antes de Cristo. Pongamos atención, fíjese lo que pensaba Aristóteles. Aristóteles consideraba la esclavitud como algo natural, a partir de la base que hay quienes nacen para mandar y los que nacen para ser mandados. Para este gran filósofo griego, Aristóteles, la familia perfecta se componía de esclavos y de personas libres. Comparaba al esclavo con un bien material. Fíjese usted, comparaba al esclavo con un bien material, un instrumento, propiedad de alguien, y que inevitablemente debía obedecer a su amo. Un instrumento, así de simple. Para Aristóteles, los esclavos no se diferenciaban de los animales. Él entendía que la naturaleza había hecho los cuerpos de los hombres libres diferentes a los cuerpos de los esclavos, pues el esclavo tenía un cuerpo fuerte en general para las actividades de servir a su amo. Cierre paréntesis. Fíjese que en Éxodo, capítulo 21, de los versículos 1 al 11, que fue escrito 1500 años antes de Cristo, ya se menciona, por supuesto, la esclavitud. Había precisamente allí, en Éxodo capítulo 21, instrucciones dispuestas por Dios, leyes dispuestas por Dios para los esclavos, con el objeto de ordenar ciertos temas concernientes al trabajo y a su futura libertad. Fíjense ustedes que los esclavos hebreos eran tratados como humanos, no necesariamente como una propiedad, y se les permitía trabajar por su libertad. Y después de un tiempo, por orden de la ley de Moisés, podían recuperar su libertad. La Biblia reconoce la existencia de la esclavitud, pero no la promueve, sino que la reglamenta para evitar abusos de los amos. La esclavitud es mencionada desde Abraham, que tenía esclavos, que tenía siervos, hasta Cristo, en el momento en que el Señor está hablando. Es decir, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, transcurrieron 2000 años, 4000 años de historia bíblica. Desde el Génesis hasta Cristo transcurrieron 4000 años. Y desde Abraham hasta Cristo, 2000 años de historia bíblica. Y en todo este tiempo, desde Abraham hasta Cristo, hubo esclavitud sobre la tierra. De eso nos habla de esas cosas nos hablan las escrituras. El esclavo del siglo primero sabía que si algo se le ordenaba, debía cumplirlo y no importaba para nada su opinión. Aunque se sintiera cansado o enfermo, sencillamente debía obedecer. O sería duramente golpeado, incluso no tendría su ración de comida. Solo importaba, como esclavo, ser obediente a su Señor. Y los discípulos que escuchaban esta enseñanza del Señor, que le oían atentamente, entendían claramente el asunto de lo que estaba hablando el Señor. Y dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 17, versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? El Señor pone a sus apóstoles como ellos mismos siendo señor de un siervo que vuelve del campo a la casa después de una extenuante jornada laboral. Y le dice, ¿quién de ustedes, teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, le dirá a su siervo, pasa, siéntate a la mesa después de haber regresado del campo? Jesús acaba de hablar con sus discípulos de las grandes obras que pueden ser posibles al hacer uso de una pequeña cantidad de fe, siendo obediente a Dios. Entonces, para que nadie pueda creerse merecedor de nada y pueda ensalzar su orgullo personal,
por ser obediente a la palabra de Dios. El Señor los vuelve a sorprender con el siguiente relato de un esclavo obediente que vuelve a casa después de una extenuante jornada en el campo. Jesús habla de aquellos siervos que realmente sirven, no de los que todavía no hacen el trabajo. No, no de no de aquellos que ni siquiera están muy convencidos de terminar lo que empezaron o que están a medio camino de terminar. Él está hablando de un siervo que hizo bien su trabajo. Esta enseñanza va al extremo de mencionar qué es lo que le corresponde a quien ya fue obediente todo el día a las órdenes divinas. Y Jesús se lo explica con un ejemplo muy conocido por ellos mismos. Todos ellos saben que arar el campo es un trabajo duro, agotador, que abre el apetito de cualquier labrador y que haría que al volver del campo lo primero que deseara es cenar abundantemente. Y ojalá que alguien le tuviera servida la comida. Un pastor de ganado lo mismo. También volvería muy extenuado. Y ojalá, después de todo un día de pastorear sus animales del campo, alguien le sirviera la comida. Pues con mucho apetito se la devoraría. Devoraría su cena lo antes posible, sintiendo que precisamente una abundante comida o bebida es lo mínimo que se merece. Pero el Señor les habla de que el que vuelve del campo a la hora de la cena no es el dueño del campo, sino que el esclavo que ha trabajado todo el día. Y esto es para que cada uno de nosotros también entendamos que los verdaderos discípulos son comparables no al dueño del campo, sino que al siervo, al esclavo obediente que regresa cansado después de haber sido precisamente obediente todo el día. Y les dice, ¿quién de ustedes, si fuera el dueño del campo, atendería a la mesa a su esclavo que regresa del campo y le serviría primero a él y luego le pediría que le sirviera la cena a ustedes? Absolutamente nadie haría eso. En el siglo primero, nadie. El orden de las cosas no sería de esa forma. Y luego agrega el Señor ahí en Lucas capítulo 17, versículo 8, y les pregunta a sus discípulos. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Evidentemente, hermano, aunque el esclavo volviera cansado del campo, habiendo sido obediente todo el día, y siendo ya la hora de cenar, tendría que seguir obedeciendo a su amo. Y primero le serviría la cena a él y lo atendería hasta que quedara el amo satisfecho. Y solo después de haber cumplido bien su misión, se sentaría a comer. Esa era la situación en el siglo primero. El Señor, hermano, nada dice que el esclavo fuese felicitado por haber hecho su labor en el campo. En ningún caso el amo lo trata mal, lo golpea ni nada de eso. En ningún caso el amo le sirve tampoco la cena al siervo apenas regresa. Tampoco le ofrece un baño, ni le tiene lista una ropa de cambio. No lo masajea ni lo agasaja al instante. Simplemente el Señor esperaba que el sirviente siguiera cumpliendo su labor porque todavía había trabajo por hacer. Y el esclavo pensaba lo mismo, que aún le faltaba trabajo por hacer. Así era la vida normal en el siglo primero. No es que aquel amo fuera especialmente duro, poco amable y explotador. Eso era lo habitual, lo esperado. Pero esto no significa que exactamente así es el reino de Dios, donde un tirano Dios espera que se repita eso. Sencillamente el Señor quiere informarles a sus discípulos que si los obreros de aquella época servían de esa forma, la obediencia al Señor de los cielos y la tierra no tenía por qué ser con un menor compromiso y una menor respuesta a lo exigido. Si en aquella época, en el siglo primero, era normal que ocurriera esto, ¿cómo iba entonces
el Dios de los cielos, a exigirle menos de lo que un simple hombre le ofrecía a su siervo. Hermanos, somos seres finitos, peregrinos en esta tierra, pecadores que hemos fallado a nuestro Señor miles de veces. Él nos ha perdonado una tras otra, limpiado de todas nuestras culpas, nos ha adoptado para ser hijos suyos. Nos ha tomado como sus discípulos para que seamos obedientes, haciendo el bien todo el tiempo que nos resta, y no para que dejemos de obedecer y luego sigamos pecando, y luego sigamos haciendo el mal a otros, y luego ni siquiera perdonemos a otros, como el Señor nos acaba de recomendar aquí en el mismo capítulo 17 de Lucas. Tomemos nuestro lugar y pongamos a Dios en el lugar de honra que le corresponde. Él debe ser lo primero en nuestra vida, lo más importante. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Nuestra vida diaria debe girar en torno a Dios. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. A Él debemos servir, a Él debemos rendir nuestros esfuerzos y cumplir sus ordenanzas. Hacer el trabajo que nos corresponde como siervos suyos, sin cuestionar nada. Trabajar sin desmayar en sus negocios, obreros de su viña, labradores de su campo, cuidadores de sus ovejas. Sencillamente, Él nos ha perdonado, nos ha dado un lugar en su gran hacienda, su iglesia, y nos ha dado la oportunidad de trabajar en ella para hacer el bien. Y aún nos ha permitido tener vida, aún tenemos vida para servirle, para obedecer a sus instrucciones. Es lo mínimo, hermano, que podemos hacer. Servirle es lo mínimo que nos corresponde hacer. El Señor quiere que entendamos que lo más importante de nuestra vida no somos nosotros mismos, no, que perecemos, sino que es el Señor Todopoderoso, que es eterno, y quien nos da también la vida y nos regala vida eterna, y nos ha dado esta morada en su tierra, y nos ha prometido también moradas celestiales a sus discípulos. Estamos aquí, hermanos, no solo para contemplar la belleza de su creación o la sabiduría de su palabra o para servirnos a nosotros mismos, sino que nuestra misión, la diaria, la principal, es servirle a Él, ser obediente en todo, de la mañana hasta la noche, y cumplir con sus requerimientos, aunque estemos cansados o pensemos que ya hemos hecho lo suficiente. Si vivimos, hermanos, siendo obediente a Dios, entonces al final de la historia cenaremos con Él, gloria al Señor. Y en nuestro diario vivir, la fe dará hermosos frutos de obediencia. Sí, necesitamos solo una pizca de fe y hacer las obras, ser obediente a Dios. Y esa fe dará muchos frutos. Lograremos cosas increíbles, dice el Señor. El trabajo será muy productivo. Aprenderemos a perdonar todas las veces que sean necesarias. Y el dueño de todo, el Señor de señores, estará satisfecho porque fuimos fieles hasta el final. No hay tiempo para el cansancio. No hay tiempo para detenerse. Su grande nombre debe ser exaltado las 24 horas. Y es exaltado cuando le honramos, cuando le servimos haciendo lo que Él nos pide. Su nombre debe ser por sobre todo nombre. Sus mandamientos son por sobre todas las cosas. Sus mandamientos tienen preferencia por sobre nuestras necesidades. Esto nos resulta algo chocante en principio, sobre todo si somos autorreferentes, egoístas, si andamos pensando en yo mismo, en mí mismo, y nos creemos el centro del universo. Pero como discípulos del Señor, debemos saber que Él es el centro, Él es lo más importante, es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Nuestra labor es hacer viva en nuestra vida la palabra de Dios.
de tal forma que todo lo que hagamos las 24 horas del día y cómo nos movamos sea según su beneplácito, porque eso al final nos será recompensado grandemente. Probablemente no mucho en este tiempo, sino que en la vida venidera, en el tiempo venidero, en la eternidad. Dios no es deudor de nadie. Si Él dijo que nos servirá y que cenaremos con Él, es porque así será. Finalmente, no en una relación de amo a esclavo, sino que en una comunión de padre a hijo. Él no solamente, hermano, lava los pies de sus discípulos, no solamente parte su pan con ellos, sino que da la vida por sus amados. Gloria al Señor. Pero esto, hermano, este no es tiempo para esperar recompensa y felicitaciones diarias de parte de Dios, sino que este es tiempo de hacer la obra, de hacer viva nuestra fe con obras dignas de arrepentimiento, que reflejen que nuestra fe no es una fe muerta, sino que una fe con obras vivas que reflejan nuestro total respeto a Dios, siendo obedientes desde la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche a sus exigencias, no haciendo mi voluntad, sino la suya, no queriendo agradarme a mí mismo, sino que primero agradarlo a Él. Y esto no es fácil, pues desde pequeño hemos aprendido que como que yo soy el centro del universo, como que el hombre es el centro del universo. Y esto debe cambiar, este paradigma debe cambiar. No es fácil, puede resultar muy difícil, sobre todo si no llevo una vida cristiana comprometida con la causa de Cristo, sobre todo si no conozco al Señor, si no conozco la palabra de Dios, si no trabajo tampoco diariamente bajo la dirección de Dios, si no me conduzco según sus mandamientos, todo nos resultará difícil. Siempre hay algo que podemos hacer para servir a nuestro Señor. Siempre hay alguna manera de que podamos hacerlo, aunque estemos ya cansados, aunque estemos ya viejos, aunque estemos incluso en una cama enfermos. Él da fuerzas al cansado, renueva la fuerza del que está enfermo y agotado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzos al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tremendas promesas de Dios. Aunque nuestro día, hermano, haya sido agotador, podemos aún antes de irnos a dormir seguir haciendo su voluntad y agradarlo en todo. Porque los que esperan en Dios tendrán estas nuevas fuerzas. No se cansarán, no se fatigarán al punto de dejar todo tirado. No seguirán haciendo las obras que ellos quieren, sino que harán la obra que el Señor nos manda. Todo el tiempo debemos estar sirviéndole al Señor. No porque hayamos hecho bien algo hoy día en la mañana. Tenemos ahora licencia para descansar el resto del día y no hacer nada más. Él sabe que podemos más y muchas veces no lo hacemos. Por eso que siervos inútiles somos. El mismo Dios se hizo hombre y estuvo en carne humana. El Señor Jesús sabía lo que estaba hablando. Él había descendido del trono. Ya siendo niño estuvo perdido más de 3 días ahí en Jerusalén, discutiendo sobre temas de fe y de la palabra de Dios con los principales sacerdotes del templo en Jerusalén. No se sabe qué comió aquellos días aquel niño de 12 años, ni dónde durmió. El Señor Jesús, sabemos por las Escrituras, trabajaba de sol a sol. Dice Juan que ni aun los libros de todo el mundo podrían contener toda la obra que el Señor hizo. Tal era el trabajo del Señor. Mi Padre trabaja, dijo el Señor, hasta el día de hoy, y yo también trabajo. Se acostaba el Señor tan cansado de servir en la obra del Padre, que en una ocasión, estando en una fuerte tormenta en alta mar, no se despertó y tuvo que ser despertado, hermano, por sus atemorizados discípulos.
Así de grande era su fe, así de grande era su cansancio de tanto trabajar para los negocios del Padre Celestial. La Escritura, hermano, dice que venían miles de personas a él, miles, y a todos les daba una solución. No cesaba de trabajar cada día, no tenía un horario de trabajo establecido, ni siquiera tenía un horario de colación. Podía estar todo el día hasta el anochecer trabajando en la obra de Dios. Incluso después de estar todo el día trabajando, seguía orando durante la noche. Subía al monte a orar, dice la Escritura, porque era el siervo obediente, el siervo sufriente, obediente al plan del reino de Dios, para dejarnos ejemplo, un ejemplo que se puede servir a Dios, un ejemplo que se puede servir a Dios con fervor, con gran dedicación, con fe. Él es el autor y consumador de la fe. Él señala estas palabras no como a alguien que solo sabe la teoría, sino como uno que la practicaba todos los días. El Señor Jesús, siendo Dios, no escatimó el hacerse igual a los hombres, sino que él mismo se hizo hombre, tomando forma de siervo para hacer la labor que nadie más pudo hacer, de vivir una vida justa, santa, perfecta y salvarnos a todos nosotros de la condenación eterna por nuestros miles de pecados. Y aún cansado, el Señor Jesús fue a la cruz, después de la noche sin dormir en Getsemaní, para sufrir el martirio, siendo obediente al plan para salvar a millones de personas, como tú o como yo. Dice Lucas capítulo 17, versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Por supuesto que el amo no agradecería al siervo por el trabajo que hizo. En esa cultura del siglo primero, ese tipo de gentilezas era impensable. Había, hermanos, una dura esclavitud, en donde los esclavos estaban casi a la altura de un animal de carga. Y las personas, incluidos los discípulos, pensaban que era normal, o por lo menos que era necesario para que las cosas funcionaran. Ningún amo daba gracias a su esclavo por hacer bien todo su trabajo, ni tampoco el esclavo esperaba que le diera las gracias. Ambos sabían que eso era lo que estaba pactado. Así también, como discípulos del Señor, la obediencia es nuestro deber, no un acto de caridad, no para que el Señor, cada vez que hagamos algo en obediencia a Él, nos felicite y nos dé un abrazo. Debemos sencillamente someternos a su señorío. Esa es la clave, hermano, que realmente Jesús sea nuestro Salvador y nuestro Señor. El que no se somete al señorío de Jesús, que no se autoengañe, no es su siervo, no ha sido salvo aún por él. Un discípulo que obedece a los mandamientos de Dios no puede presentar ningún reclamo especial, ni exigir un premio adicional por estar cumpliendo su deber. No, nadie, absolutamente nadie debe sentir que Dios le debe algo por hacer bien su trabajo. A veces, erradamente, los que trabajan en el reino de Dios se sienten deprimidos porque dicen que Dios no les retribuye como quisieran. Y más encima les pasan cosas injustas y malas. Y además se enferman, tienen accidentes, son perseguidos, tratados mal por otras personas. Pasan un sinnúmero de dificultades. Algunos piensan que no se merecen eso. Algunos erradamente ven a Dios, lamentablemente, como un Dios camarero que está disponible las 24 horas para correr hacia ellos, para tomarle su pedido y resolverles los asuntos al instante o lo antes posible. Algunos creen que porque han orado, sí, porque han orado varias veces, Dios les debe algo. Sienten que Dios les debe la respuesta o que se ha atrasado con el pedido y ya empiezan a murmurar. Esperan que Dios les dé las gracias personalmente porque algo han hecho bien. Pero no debemos esperar así con ese nivel de orgullo. La escritura es bien clara.
Al altivo el Señor lo mira de lejos. Y dice Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nuestro deber como seres vivos es servir al Dios Todopoderoso que nos dio la vida. Hacer el bien es lo que debiéramos hacer todos los días. Perdonar todas las veces que sea necesaria es lo que nos corresponde como pecadores perdonados por Dios. Y aún faltan muchas cosas que hacer todos los días que nos restan. Aún tendremos personas que perdonar que nos harán daño, que luego se arrepentirán de lo que nos hagan y nosotros debemos perdonarla. Todavía hay muchas obras de fe por hacer. Cada discípulo del Señor tiene labores pendientes por hacer. Siervos inútiles somos, porque solo hacemos lo que nos corresponde. Pocas veces hacemos cosas que no nos correspondía hacer para agradar a Dios. Y aunque pensemos que hoy hemos hecho un buen trabajo, que este ha sido un buen día, en realidad tenemos aún muchísimas cosas pendientes o cosas mal hechas. En realidad, siervos inútiles somos, porque podríamos haber trabajado mejor, haber sido más eficientes, haber perdonado todo, haber amado de verdad, haber hablado de mejor forma, habernos comportado de una manera excelente, haber destinado más recursos nuestros en la obra de Dios. Y no lo hemos hecho. Hay muchísimas cosas que hemos hecho definitivamente mal y algunas que nos hemos hecho como los tontos y no hemos querido participar cuando en realidad nos correspondía. Y aun si pensamos que hemos obrado perfectamente bien, aún en el mejor de los casos, no somos el siervo perfecto, ni menos el hijo perfecto. Necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos de su amor. Necesitamos de su salvación. Necesitamos de su perdón. Agradezcamos a Dios que aún somos llamados sus siervos, los que estamos destinados a servir a Dios. Un honor, un santo honor que muchas veces despreciamos o olvidamos. A pesar de nuestras pocas obras de fe, a pesar de nuestra deficiente respuesta a sus ordenanzas, el Señor aún nos mira con compasión, con amor y quiere que nos perfeccionemos en eso. Dios, hermano, nos haga entender nuestra situación ante Él y nos confronte con nuestras imperfecciones, con nuestra pereza. Amén. Gracias, Señor, porque muchas cosas debiéramos haber hecho en nuestra vida. No debiera haber sido necesaria tu muerte, oh Dios, en la cruz. Si hubiésemos sido perfectos desde niños, pero miles y miles y miles y miles de veces hemos fallado. Y tú tuviste que venir por nosotros. Y cada día tienes que recordarnos estas cosas porque si no tenemos una mente, se nos olvida. Ya empezamos a caminar por la vida y si no escuchamos palabra de Dios, si no oramos, si no nos congregamos, ya empezamos a actuar de mala forma. Siervos inútiles somos. Señor, gracias por considerarnos todavía. Gracias por permitirnos hablar de tu palabra y escuchar tu palabra. Gracias porque todavía nos alcanza tu misericordia y estamos vivos para comprender tu reprensión por las muchas cosas que no hacemos, lo negligentes que somos en muchos aspectos de nuestra vida. Tal vez hoy día pudimos haber tenido un buen día, pero ¿y qué de los días malos, oh Dios? Gracias por tu misericordia, oh Dios, por tu perdón. Siervos inútiles somos, pero sabemos que de ti podemos aprender a mejorar, a mejorar cada día, tal cual tú nos diste ejemplo mientras estuviste entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.